Vamos con lo anunciado. ¿Sabía usted que 9 de cada 10 candidatos no declaran sus bienes de ingresos? Si bien la ley lo faculta, no lo obliga, vamos a señalar que esto podría convertirse en un mecanismo de transparencia necesario, sobre todo para la ciudadanía. Por eso estamos hoy acompañados de Virgilio Hurtado, especialista en Derecho Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, para comentar este porcentaje, esta cifra. Solo el 12% de candidatos ha presentado su declaración jurada de bienes. Sí, efectivamente. Muy buenos días a todos los que siguen este importante noticiero. Y en realidad es una cifra muy importante porque demuestra pues la voluntad de este porcentaje de candidatos de querer alcanzar a los ciudadanos en esta contienda electoral mayor información sobre su patrimonio, ayudando a que la campaña sea más transparente. Es una de las formas que también tienen los candidatos para poder ganar la confianza de los ciudadanos. Información importante, pero muy pequeña, muy reducida en cuanto a porcentaje del total de los candidatos que tenemos. Claro, efectivamente. Lo que ocurre es de que el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos no establece que este dato sea declarado obligatoriamente por todos los candidatos. No obstante ello, el Jurado Nacional de Elecciones, atendiendo de que se trata de una información relevante para los ciudadanos y también pues solicitada por los medios de comunicación, quienes pues están, son un cuarto poder que vigilan el funcionamiento de nuestra democracia. El Jurado Nacional de Elecciones ha incorporado en el diseño de la declaración jurada de vida este rubro como un rubro opcional. Y claro, siendo opcional, pues hemos tenido como resultado una declaración del 11.59% de los candidatos. Esto equivale a decir a 12.222 de los 105.482 que se han presentado para postular en todos los cargos públicos en esta elección regional y municipal. O sea, más de 93.260 aproximadamente candidatos no han declarado sus bienes ni rentas. No lo han declarado, claro, y lo importante aquí es de que la ciudadanía pues conozca e identifique a los candidatos pues que vienen aplicando una política mucho más transparente. Esta data es importante para que el ciudadano forme su intención de voto y claro, y premie y castigue también a quienes son más transparentes que otros. Para que nuestros televidentes lo tengan muy claro, ¿a qué se refiere esta declaración jurada de bienes? ¿Qué incluye? Incluye, por ejemplo, los ingresos del candidato, ¿no? Ingresos obtenidos como trabajador independiente, como trabajador dependiente, incluyen bienes inscritos en registros públicos como autos, inmuebles u otro tipo de bienes que voluntariamente quieran declarar, joyas, terreno, y que claro, ¿no? Y que finalmente, digamos, sean un componente de un valor referencial total, que es lo que tienen de patrimonio. Es un dato importante en la medida de que permite conocer al ciudadano con cuánto patrimonio ingresaría la persona que ha sido elegida. Y claro, todos saben de que al momento de concluir el mandato, también las autoridades tienen que declarar su patrimonio, ¿no? O sea, su declaración jurada de bienes patrimoniales, ¿no? Ante la Contraloría General de la República. Y claro, puede haber un contraste, ¿no? Un contraste de evaluar con cuántos bienes, con cuánto patrimonio se ingresa a la administración de la cosa pública, con cuánto patrimonio también se termina, y los mecanismos de control pues prácticamente cierran un círculo para poder determinar si es que ha habido o no enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Claro, o sea, se pueden configurar algunos delitos, es como revisar un estado de cuenta, ¿no? Con cuánto ingreso, qué aprovechamiento hubo posiblemente durante mi gestión y con cuánto termino, porque muchos terminan pues con grandes casas, edificios, negocios también que han forjado a lo largo de su trayectoria política como autoridad. Y muy positivo para la democracia porque aquellos ciudadanos que hayan ejercido de manera transparente y limpia la función pública, pues van a determinar de que al momento de culminar el mandato no han tenido, digamos, una conducta o un incremento del patrimonio que conlleve pues a los ciudadanos a dudar sobre si es que se han enriquecido ilícitamente con el ejercicio del cargo. Además, es un mecanismo que va a permitir que el ciudadano tenga una mayor confianza en las autoridades que ha elegido. Aquí en el ámbito municipal y regional existe la reelección inmediata, de manera que una persona que en su patrimonio haya tenido un incremento sustantivo, que vaya por la reelección en el siguiente proceso electoral,
bueno, puede someterse pues al escrutinio público. Y amerita una investigación definitivamente. Activa otros mecanismos de investigación y de control, ¿no? Y sobre todo, por el que se apuesta más en una democracia para que el ciudadano se involucre más con lo público, es el de la activación de mecanismos vinculados a la vigilancia ciudadana, el control y seguimiento que tienen que hacer los ciudadanos pertenecientes a un distrito o una provincia sobre la marcha de su comuna y de la administración del gobierno local. Ahora, teniendo en cuenta que muchos de los candidatos de este proceso son ya autoridades, o sea, están ansiando una reelección y ya tienen también una hoja de vida inscrita, los patrimonios posiblemente inscritos, ¿es posible que los ciudadanos, si no se consignan esos datos en la hoja del jurado, puedan revisarlos de otra forma, en otro portal quizás donde se consignen los datos? Bueno, pueden recurrir a otras fuentes de información, por supuesto el ciudadano es libre en lo que es el escrutinio que tiene que hacer de sus candidatos. Existe como fuentes informativas los registros públicos, ¿no? En el caso de verificar otro tipo de información consignada en la declaración jurada de vida, existe la información de la Asamblea Nacional de Rectores, de las propias universidades. Pero no es unificada, la información no es muy accesible. No está unificada, ¿no? Precisamente para poder que esta información de declaración jurada de bienes y rentas esté insertada y sea de obligación su declaración. Es que el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley, el 3060-2013 JNE, en virtud del cual pues solicita al Congreso que se modifique el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos, precisamente para que se incluya esta declaración de bienes, rentas e ingresos como un componente obligatorio de la declaración jurada de vida. Si el Congreso accede a la aprobación de este proyecto, pues tal vez para las elecciones presidenciales del 2016 o las elecciones municipales y regionales del 2018, ya podremos pues contar con una declaración jurada de vida que tenga ya consignada esta data, que va a permitir a los ciudadanos pues conocer cuál es conocer más a sus candidatos y cuál es el patrimonio con el que estos van a ingresar a gobernar. Y el nivel de transparencia que están dispuestos a demostrar, ¿no? ¿Hace cuánto enviaron este proyecto? Porque aparentemente el 6 de diciembre del año 2013. Fue Entonces enviado. Se están demorando todavía para dar una respuesta, ¿no? Bueno, en realidad también el Congreso luego pasó un receso al receso que tiene en todos los periodos anuales de sesiones, ¿no? Y claro, ¿no? Bueno, esta legislatura que ha pasado pudo ser un momento muy importante como para poder dar solución a esta demanda legislativa que hemos presentado y que creo que va a redundar en el fortalecimiento de nuestra democracia. Ahora, el tipo de bienes, por ejemplo, tiene un monto, por los que ya han presentado, ¿no? Hablábamos de una cantidad bastante alta, ¿no? Cifras exorbitantes de este pequeño número de candidatos que sí han presentado sus ingresos. El hallazgo de la Dirección Nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones es importante porque la sumatoria de lo declarado, o sea, de este 11.59% del total de candidatos, asciende a 1.865 millones de soles aproximadamente, ¿no? Imagínense el volumen que hubiese alcanzado si es que hubiese declarado esta información el 100% de los candidatos que se han presentado, ¿no? Que son 105.482. Estuviésemos hablando de cifras superlativas. ¿Hay forma de pensar en otros mecanismos para garantizar transparencia por parte de los postulantes, a alcaldías, a distritos, a regiones? ¿El Jurado Nacional de Elecciones ha previsto otra manera? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Hemos construido el portal web del voto informado, que es una política pública que el Jurado Nacional de Elecciones ya viene aplicando desde procesos electorales anteriores, en virtud del cual no solamente se publica la información consignada en las declaraciones juradas de vida y los avances en cuanto a los hallazgos de la fiscalización, sino que también permite inclusive comparar las declaraciones juradas de vida por candidatos dependiendo de cada rubro, ¿no? Por ejemplo, formación académica, podemos comparar la formación que ha tenido el candidato de determinado partido con otro y poder, digamos, formarnos, ¿no? Un juicio sobre la idoneidad y preparación de aquellas candidaturas que nos presentan los partidos políticos para estas elecciones. Este portal es www.votoinformado.p y en realidad es de suma utilidad
para todos los ciudadanos que estén interesados en conocer más a sus candidatos. ¿Qué podemos hacer aprovechando su experiencia en derecho electoral con estas normas que a veces nos parecen tan incongruentes, ¿no? Estos, ¿cómo llamarlos? Digamos, estos casos que nos parecen tan anecdóticos, tan importantes. Por ejemplo, candidatos que están en prisión o afrontando un proceso con sentencia incluso, y que pueden ser candidatos libremente, la ley tampoco lo prohíbe, entonces parece que ahí hay un vacío, ¿no? Vemos ahora presidentes regionales de Tumbes, Cajamarca, uno está como no ha habido, el otro sí está afrontando un proceso en prisión, pero sin embargo se presentan a la reelección libremente. Claro, en realidad el tema en el ejercicio de los derechos políticos y también en lo que es la suspensión de los derechos políticos por las sentencias condenatorias, que es un mandato del artículo 33 de la Constitución, pasa por determinar el alcance de la presunción de inocencia. Y claro, vamos a encontrar en este contexto electoral ciudadanos que están postulando, teniendo sentencia condenatoria en segunda instancia, pero que la han apelado, y hasta ahí, pues, en tanto no medie una sentencia condenatoria firme, se entiende que la persona tiene que ser tratada de igual modo que cualquier ciudadano y está expedita para el ejercicio de sus derechos políticos, o sea, puede ser candidato. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, el proceso está pendiente para el presidente regional de Cajamarca? ¿Qué pasa si él sigue en campaña, la población apuesta por él y finalmente sale elegido como autoridad, él estando ahora en la cárcel? Tengo entendido que él no está postulando. ¿No está postulando? No, no está postulando. Bueno, no teníamos una información no que... es candidato, pero sí, atendiendo a su preocupación, es cierto de que el no ser candidato ha dependido de su voluntad, no porque exista un mandato de la ley de impedir su candidatura. ¿Qué le quiero decir? Por eso es como que personalidades un vacío que estén en la misma situación persiste. podrían perfectamente postular, ¿no? Lo que desde el Jurado Nacional de Elecciones, a partir del liderazgo del doctor Francisco Tábara Córdoba, que es su presidente, ¿no? Estamos pues en permanente estudio de ver si es que el Congreso de la República puede aprobar, ¿no?, un pedido para que solamente puedan postular aquellos ciudadanos pues que tienen sentencia condenatoria en primera instancia, porque si ya recae sobre un candidato una sentencia condenatoria en segunda instancia con el nuevo Código Procesal Penal, pues se entiende que los efectos de esa sentencia condenatoria en segunda instancia se ejecutan inmediatamente y una persona desde prisión, ¿no?, desde el internamiento en un establecimiento penitenciario, no puede pues administrar la cosa pública, ni mucho menos hacer la campaña con todas las libertades y todo ese flujo informativo de intercambio que debe tener con los ciudadanos. Y además entramos en todo un sistema de confusión como ciudadanos, ¿no? Porque los plazos empiezan a vencer. Por ejemplo, el hecho de ordenar en una cédula de sufragio ya los partidos, con los candidatos inscritos, y mientras esto no se resuelve, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya está en la lista, en la cédula, y lo dejan fuera de carrera? Entonces sería algo incongruente, ¿no? Claro, lo que el Jurado Nacional de Elecciones ha venido haciendo es simplemente cumplir con el fallo que dio el Tribunal Constitucional hace mucho tiempo, en el año 2005, 2006, no me equivoco, a consecuencia del caso del señor Arturo Castillo Chirinos, ¿no? Y claro, esto en realidad tiene que ser reexaminado por el Congreso de la República en la medida que permitir candidatos en esa situación flaco favor hace al fortalecimiento de la democracia. Los ciudadanos, los electores, los que quieren otorgar la confianza a personas intachables, honorables, que por lo menos nos puedan dar el halo de luz de que no van a utilizar los recursos públicos en beneficio personal, sino en beneficio de la colectividad, cuanto menos pues requieren personas que no estén, digamos, afectados por una sentencia condenatoria, más aún si se trata de un delito doloso. Con el tema de los narcocandidatos contra también. La administración pública. Entonces, el tema de los son los retos que tiene nuestra democracia, que considero que con el apoyo del Parlamento, ¿no?, el decidido apoyo del Parlamento y la voluntad política que pudieran tener, van a ser fácilmente superados. Yo sí confío en Hablando del esa Parlamento, opción. hoy se reúnen, ¿verdad?, los titulares tanto del Jurado Nacional de Elecciones como del Congreso. Sí. Van a hablar de diversos temas. Uno de ellos es de los narcocandidatos y además de todo el sistema electoral que está pendiente de aprobación o de modificación a nivel del Congreso de la República. ¿Qué propuestas son las que lleva el jurado? Claro, los mecanismos de exclusión que el jurado ha habilitado, reservándose la facultad de que cuando un candidato
tenga pues ya la sentencia condenatoria firme sin que exista ningún recurso pendiente de resolver en materia penal ante la Corte Suprema, puedan pues ser excluidos, porque en esas condiciones ya están suspendidos sus derechos políticos, ¿no? Entonces, no todas estas situaciones graves pueden conducir a la exclusión, porque la situación de procesado, una persona puede estar procesada por narcotráfico, no trae como consecuencia la exclusión ni el retiro de la candidatura, a no ser que el propio partido político, siguiendo un proceso disciplinario, que sí podría hacerlo, lo solicite ante el jurado electoral especial correspondiente. Y en virtud de una investigación que como partido posiblemente quieran realizar, ¿no? Así es, ¿no? Y nosotros también, el día de hoy, con nuestro presidente, el doctor Francisco Tábara Córdoba, vamos a presentar al Congreso de la República un conjunto de medidas legislativas para que los procesos electorales no solamente se perfeccionen, sino que también contemos con mecanismos que permitan actuar a los propios titulares de los organismos electorales con mayor celeridad, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones jurídicas, discusiones en que no necesariamente se amerita una audiencia pública para tomar una decisión directa, una resolución del tema controvertido, ¿no? Todo ello el doctor Tábara pues lo va a explicar hoy día en el Congreso de la República y esperemos pues contar con la receptividad de los congresistas para que puedan discutir estas propuestas en el Parlamento y de cara a los procesos electorales del año 2016 contemos con una legislación saneada, coherente, concordada y que permita pues a los peruanos tener una mayor participación. Y ahora, en esta última etapa, ya para ir cerrando, también se han incrementado las apelaciones, ¿no? En esta etapa de inscripción de candidaturas de cara al 5 de octubre. Sí, al corte que se hizo el 15 de agosto último, teníamos 1.479 aproximadamente apelaciones y el jurado en audiencia pública ya había conocido 1.019. ¿no? Ello respecto a la elección del año 2010 representa un 32% en la celeridad para avanzar con la carga procesal, lo cual es positivo porque desde el 2 de julio del presente año el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se ha declarado en sesión permanente. Y claro, hay audiencias públicas, pero inmediatamente se pasa a una sesión privada donde se delibera, ¿no?, el criterio que se va a aplicar para la resolución de cada una de las causas que se han visto en audiencia pública. Y eso agiliza el proceso, lógicamente. Inclusive se está trabajando los días sábados y a una velocidad impresionante, en audiencias donde se han visto entre 100 a 200 expedientes. Y esta celeridad pues ha permitido que avancemos con una mayor rapidez en la solución de todas las controversias que se han presentado, ¿no? Sobre todo en temas de apelaciones, ¿no?, que vienen de los jurados electorales especiales. Bueno, estamos ya en la cuenta regresiva, así que éxitos con lo que se viene en el Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Gracias por la invitación. Por su presencia el día de hoy. Virgilio Hurtado, especialista en Derecho Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, acompañándonos esta mañana. Hacemos una pausa, amigos, volvemos en segundos con más información aquí en 7.3.